vamos a ver el funcionamiento del equipo medidor de tierras de alta frecuencia de la marca Metrel modelo MI 3290. En este caso es un equipo multifuncional el cual ejecuta, además de las pruebas tradicionales, por ejemplo, tiene un menú donde veo todas las opciones que tiene de prueba el equipo. Entro a lo donde dice tierra, porque ahí tengo diferentes opciones o diferentes métodos de prueba para medir la resistencia de puesta a tierra. Tengo el método de 2 hilos, de 3 hilos, de 4 hilos, para hacerlo con una pinza de acero o una pinza flexible con 2 pinzas, y el método para en torres de transmisión de alta frecuencia. Entonces ahorita vamos a correr una prueba en una torre de transmisión que está aquí a un lado de una subestación, de una planta de ciclo combinado, y aquí a nuestra parte izquierda tenemos la torre de transmisión a la cual le vamos a hacer la medición de resistencia de puesta a tierra. Entonces ahorita vamos a correr la prueba que todo el mundo conoce, el método de 4 hilos, pero aquí lo más importante es que en una medición de resistencia de puesta a tierra de una torre de transmisión, vamos a ver ahorita la medición tradicional y cómo el valor de medición es totalmente diferente al método de medición de alta frecuencia. ¿Por qué razón? El método tradicional de 4 polos, lo que estamos haciendo es medir la resistencia de puesta a tierra de la torre más las torres que están en paralelo por todo el hilo de guarda que viene, y entonces estamos midiendo el paralelo de todas las torres de transmisión. Pero bueno, vamos a poner la prueba. El equipo es muy intuitivo, tiene una pantalla touchscreen en la cual yo tengo un signo de interrogación y me indica cómo debo de conectar el equipo. Entonces ahí tenemos el diagrama, el método de 4 hilos. Ya hicimos el tendido del electrodo de corriente a 70 metros, tendimos la bobina de corriente y luego el electrodo de potencial a 50 metros. Y en este caso tenemos el diagrama. Me voy a salir del menú. Ya tengo aquí las conexiones para los electrodos de corriente, de potencial, y en este caso el equipo, el MI 3290, trae una bobina de cable con una guarda o una pantalla, porque en este caso, bueno, estamos aquí en una torre de alta tensión o torre de transmisión de alta tensión, entonces la inducción puede ver afectada la medición. Entonces en este caso aquí vamos a correr la prueba por el método de 4 hilos, donde lo único que yo tengo que seleccionar es si quiero hacer una prueba con un barrido de frecuencia, es decir, el equipo va haciendo diferentes valores de frecuencia, corriendo la prueba a diferentes valores, o sencillo que yo defino una frecuencia que yo quisiera, ¿no? En este caso ahorita voy a definir la prueba a 329 Hz con una tensión de prueba de 40 volts. Entonces voy a correr la prueba, me regreso al menú a la pantalla principal y le digo Start. Entonces el método de 4 hilos lo que va a hacer es medirme la resistencia de puesta a tierra, pero como comenté, no solamente va a ser la medición de la torre de transmisión, sino va a ser el paralelo de todas las torres de transmisión. Y en este caso, si ven la medición que me da, en este caso el equipo mide la impedancia total que yo tengo, y aquí tengo el valor de resistencia de puesta a tierra. Es decir, normalmente ya en niveles de transmisión tenemos una componente altamente inductiva dependiendo del terreno de donde estamos instalado la malla de tierra, y el hilo de guarda también es un elemento que trae alta inductancia. Entonces por aquí yo veo ya el valor de impedancia y valor de resistencia. Esta la guardamos en la memoria del equipo, pero observen ahorita a mí, si yo tomo esta medición, estaríamos diciendo que esta torre de transmisión tiene una resistencia de puesta a tierra de 0.124 ohms. Ahora vamos a correr para que vean la diferencia
Con el método de alta frecuencia, lo que estamos haciendo es que la prueba del equipo la va a correr a 25 kHz. Con esta alta frecuencia lo que hacemos es eliminar o evitar la necesidad de desconectar el hilo de guarda y no medir la resistencia en paralelo de las demás torres de transmisión. Entonces básicamente corro la prueba, no hay que ajustar prácticamente nada en el equipo y ahorita van a ver la diferencia y ahorita sí voy a obtener el valor real de resistencia de puesta a tierra de la torre, que en este caso ya la terminó y el valor es de 0.8 ohms. La corriente que inyectó, la frecuencia de prueba que fueron 25 kHz, la resistencia del electrodo de corriente y la resistencia del electrodo de potencial y el valor de impedancia, como comenté hace un momento, es la composición de la resistencia más la parte de reactancia inductiva del sistema de tierra. Ahora, adicionalmente a estas pruebas, el equipo, ¿qué puede hacer? Medición de resistencia de tierras. En todos tengo un menú de cómo debo de conectar el equipo. Aquí, por ejemplo, si yo no quiero usar varillas de prueba, el electrodo de corriente y potencial, y quiero medir resistencia de tierras, con dos pinzas puedo hacer el método indirecto sin necesidad de utilizar electrodos de prueba. Igualmente selectivo, siempre presiono el signo de interrogación, me manda y me dice cómo debo de conectar el equipo dependiendo de la opción que yo utilice. Y entonces ahorita vamos a ver otro método que ofrece el equipo, que en este caso es el método de medición usando sondas flexibles. En este caso el equipo, me voy nuevamente a mostrar cómo debo de hacer la conexión y es lo mismo, utilizo el método de 4 hilos, pero lo adicional es que voy a conectar unas ondas de corriente para medir en cada una de las patas de la torre de transmisión, que de hecho aquí tengo conectadas ya las 4 sondas, para medir efectivamente cuál es la corriente que circula por cada pata y yo con esto identificar si es que alguna de las patas de la torre de transmisión no tiene un valor aceptable de resistencia de puesta a tierra, o si es que tuviera un valor muy alto. Entonces yo aquí tengo que ingresar lo mismo que hace un momento. Si quiero hacer un barrido de frecuencia o una prueba simple a una frecuencia definida, igualmente yo aquí cambio la frecuencia que quiero, por ejemplo la puedo hacer igual a 329 Hz y aquí yo voy a ingresar el número de vueltas que voy a hacer en cada una de las patas de la torre, que ahora vamos a mostrarles. Aquí está conectada la sonda flexible y como ven en el menú yo ajusté el número 4 porque estamos dando 4 vueltas a la sonda flexible para tener una mejor exactitud en la medición de la resistencia de puesta a tierra de cada una de las patas. Entonces tengo una sonda aquí, tengo una sonda en cada una de las patas de la torre de transmisión para que en una sola prueba de esta forma ahorro mucho tiempo y sin necesidad de hacer cálculos manuales voy a obtener la resistencia de puesta a tierra de cada una de las patas y el total de la puesta a tierra de la torre de transmisión. Pues vamos a correr la prueba ya que tenemos las 4 sondas colocadas en cada una de las patas de la torre de transmisión. Vamos al menú. Si observan, entonces tengo F1, F2, F3, F4, que son las 4 sondas con 4 vueltas. Corremos la prueba. Y entonces ahorita lo que va a medir, como dice ahí en la pantalla, la impedancia total, es decir, me va a dar el valor de resistencia que tiene la torre de transmisión y el valor de cada una de las patas. Y si observan, tengo un valor muy aproximado o cercano o equivalente a lo que me da el método de alta frecuencia.
Pero ¿cuál es lo resaltable de esta opción? Si yo me voy aquí al menú, me voy a la siguiente pantalla, aquí veo el valor de resistencia de puesta a tierra de cada una de las patas. Entonces la pata 1 tiene un valor de 2.62 ohms, la pata 2 3.28 ohms, la 3 2.16 y la 4 2.30 ohms. Me voy a la pantalla anterior y entonces calcula el equipo el valor de resistencia total, que es decir, las 4 resistencias medidas están conectadas en paralelo y me da el valor de resistencia equivalente, que en este caso es 632. Ahora, si yo quiero acercarme más al valor obtenido al método de alta frecuencia, por ejemplo, aquí me voy a seleccionar un valor de frecuencia más alto y por ejemplo la voy a hacer a 6.59 kHz y corro la prueba para que veamos que a una alta frecuencia prácticamente voy a tener un valor muy parecido al que obtuve con el método de medición de alta frecuencia 25 kHz. Entonces lo mismo, me va a correr la prueba y ahí está, ¿no? Entonces con el método de 25 kHz la medición de resistencia que estoy obteniendo es 0.8 y aquí usando 4 sondas flexibles la resistencia total me está dando 0.77 ohms, pero la ventaja que tengo con este método, bueno, antes lo voy a guardar. La ventaja bien importante es que yo puedo medir el valor de resistencia de puesta a tierra en cada una de las patas y con esto confirmar si efectivamente las 4 patas están sólidamente o tienen un buen valor de resistencia de puesta a tierra o alguna de ellas carece de un valor aceptable, ¿no? Entonces este método pues es bastante útil porque me permite evaluar prácticamente las 4 patas de la torre de transmisión. Adicionalmente el equipo MI 3290 mide lo que es tensión de paso y contacto. ¿Qué es lo que hacemos? Entro al menú de fuente de corriente, me voy al menú de ayuda, inyectaría una corriente de prueba y con el equipo MI 3295M, que es un medidor de tensión de alta exactitud, mediría el valor de tensión de paso y el valor de tensión de contacto en la torre de transmisión. Adicionalmente también el equipo me puede hacer la prueba de pulso, es decir, medirme la impedancia o la resistencia que tengo. Lo que hace el equipo es simular una onda parecida a lo como se comportaría un impulso por rayo, pero en este caso obviamente es una magnitud mucho menor, pero ahorita la corro. Lo que sí me permite es evaluar o ver cuál es el valor de resistencia de puesta a tierra a un valor de tensión de impulso, ¿no? Entonces ahorita está corriendo la prueba. Entonces con este equipo puedo hacer un análisis completo del sistema de puesta a tierra en una subestación de alta tensión y sobre todo en una torre de transmisión. En el siguiente menú, bueno, aquí dentro del menú pues tengo más opciones. Por ejemplo, también puede medir continuidad del sistema de tierras. También medirme la impedancia total. Y toda esta información guardarse en la memoria. Aquí por ejemplo también tiene una opción para probar el hilo de guarda de la torre de transmisión para confirmar que efectivamente tenga continuidad o esté bien dentro de lo que queremos que tenga continuidad y la puesta a tierra a la siguiente torre de transmisión. Bien, este es el equipo. Muchas gracias.